Ahora vamos a hablar acerca de la rotacional y divergencia. Para ello vamos a dar un preámbulo. Está la teoría previa en su Classroom de cómo se definen. Sin embargo, aquí vamos a platicar un poco acerca de estas dos características que pueden tener un campo vectorial. Primero hay que saber lo que es una función vectorial. Conocemos hasta ahorita lo que es un vector, pero ¿cómo vamos a definir una función vectorial? Una función vectorial se puede definir de la siguiente manera. ¿Sí? Si la manejamos en R3, o sea, en 3 dimensiones, esto va a ser igual a, y aquí va a ser un F1, esto es una escalar, que sería una función X, Y, Z de esas variables, y esto va a estar en dirección Y. ¿Sí? Pero como estamos manejando esta notación, podemos ponerlo de esta forma, y luego F2, y por último F3. ¿Sí? Y J y K. El campo vectorial, ¿qué es? Es una línea, es un conjunto de vectores o de líneas de vectores, ¿sí? Que nos dicen cómo se comporta justamente el flujo de esas líneas. Eso es un campo vectorial. Tenemos muchas aplicaciones en la vida cotidiana para ello. Por ejemplo, ¿cómo son las corrientes de aire? Que eso es algo que ahorita se está analizando mucho con respecto al clima, cómo son las corrientes de aire para ver si va a llover, no llueve, o bien si algún producto, por ejemplo un coche, es más aerodinámico. Cuando se diseñó, por ejemplo, el tan conocido bocho, se diseñó para que fuera compacto y también una cierta característica para que justamente el aire, al momento de que fuera recorriendo el camino el coche, el aire no hiciera tanta oposición a su movimiento. Después salió una versión renovada que es el Beetle, el coche más conocido, y ese es más aerodinámico para que no choque tanto con el carro y pueda ser mucho más rápido. Por ejemplo, los carros de Fórmula 1, si yo los reviso, son muy achaparrados. Eso es porque las líneas de flujo pasan por la parte de arriba, ¿sí? Está el carro y las líneas pasan por arriba y el carro se desplaza mucho más rápido. No hay aire que se le ponga una oposición. Incluso esos carros están diseñados para que no se haga una bolsa de aire en la parte de abajo y no vayan a volar, ¿sí? Como a veces sucede. Por eso los diseñan de esa manera. Entonces, todas esas líneas de flujo que tenemos, esos vectorcitos, se le llaman o se forman un campo vectorial. Para representar este campo vectorial se representa por medio de una función vectorial. Ahora, también en el mar se forman corrientes de agua, igual que en los ríos. Vamos a hacer la siguiente analogía, que a todos en nuestra vida, bueno, a la gran mayoría lo hemos hecho. Y ahorita con eso vamos nosotros a describir lo que es la rotacional y lo que es la divergencia. Cuando estábamos niños, por lo regular teníamos una cubeta de agua limpia que tu mamá la llenaba, y lo que te daba a ti curiosidad pues era empezarle a dar vueltas. Le dabas vueltas, 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 vueltas a justamente a esa agua, y si tú te fijas, el movimiento era en 2 dimensiones, solamente hacías este movimiento, pero el resultado de ese movimiento formaba una tercera dimensión porque se hacía un hueco. Pues ese giro que estamos haciendo se le llama rotacional. Vamos a analizar cómo es el flujo de ese rotacional y me va a dar un valor. Sí, me va a dar un valor y ahorita vamos a analizar qué tipo de valor me va a dar el rotacional. Sí, entonces ese movimiento que estaba haciendo la cubeta es rotacional. Pero cuando ya estaba muy rápido esa agua, sacabas la mano y ¿de qué te daban ganas? Pues de darle hacia el otro lado. Entonces al momento en que le empezabas a girar hacia el otro lado, las corrientes de esa agua, todas las pequeñas corrientes que había, se formaban de una forma indefinida. Pues a eso se le llama divergencia, porque divergencia es que no sigues algún camino, ¿sí? Eres divergente o te van a dar una escala con respecto a la divergencia que puede tomar un campo vectorial. Entonces, esa es la forma analógica de una analogía que tú puedes justamente demostrarlo. Ahora, ¿qué fórmulas vamos a estar utilizando para poder trabajar con la rotacional y con la divergencia? Bueno, la rotacional está definida de la siguiente forma. Se le pone rot de rotacional y luego vamos a poner la letra F, pero siendo justamente esto no es un vector, es una función vectorial. Y esa función vectorial también es igual a nabla
cruz F. ¿Sí? ¿Y esto a qué es igual? Bueno, pues vamos a describirlo, se describe con un determinante, ¿sí? Ese determinante tiene aquí I, J y K. Ahora, ¿qué vamos a poner en la parte de abajo? ¿Sí? En el segundo renglón y en el tercero. Bueno, aquí va a ser la derivada parcial con respecto de X, la derivada parcial con respecto de Y y la derivada parcial con respecto de Z. Y aquí abajo vamos a estar poniendo nosotros las componentes F1, F2 y F3. Justamente esas de ahí las vamos a estar poniendo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pues aquí nada más hay que resolver este determinante. Si yo quisiera resolver el determinante para la I, por ejemplo, podemos agregar todo el determinante, perdón, podemos agregar dos columnas o bien dos renglones o aplicar el método de cofactores, el que gusten, eso es lo de menos, pero hay que resolver este determinante. ¿Sí? Para sacar, por ejemplo, el valor de I, sería la derivada parcial de F3 con respecto de Y. Sería positivo la parte negativa, la derivada parcial de F2 con respecto de Z. ¿Sí? Y esa es la parte negativa. Entonces, nosotros si analizamos aquí esta parte, también podemos hacerlo para I y para J. Así está ya definido, entonces, cómo va a ser la rotacional. Ahora, ¿cómo va a ser la divergencia? ¿Sí? La divergencia se pone de la siguiente manera. Ahí, la manera de poderla poner es div. Es div y luego el campo vectorial. Y esto es igual. Si ustedes observan, esto es un producto cruz, señal de que el resultado te tiene que dar un vector. ¿Sí? La divergencia, entonces, sería, en este caso, el nabla punto el vector. ¿Sí? El campo, perdón, la función vectorial. Y ya definido esto, me quedaría de la siguiente manera. Sería la derivada parcial de F1 con respecto de X más la derivada parcial de F2 con respecto de Y más la derivada parcial de F3 con respecto de Z. Y si observamos, pues el resultado de la rotacional es un vector, como hemos dicho, y el resultado de la divergencia es un escalar. Entonces nosotros con estas fórmulas vamos a empezar a trabajar, vamos a resolver problemas con respecto a ello y vamos a hacer un análisis un poco más a fondo de esto de aquí. ¿Sí? Por el momento, esta sería como que el previo, una parte introductoria de la divergencia y la rotacional, y ahorita en el siguiente video vamos a dar más características de ella.